Señor secretario, por favor. Muchas gracias, Armando. Muchas gracias. Buenos días a todos. Mi nombre, para los que no me conocen, soy Ferio Miranda Tamor, secretario de la Cámara Mexicana de la Industria del Transporte Marítimo, Cameltram, y les doy la más afectuosa bienvenida a esta octava sesión dentro de nuestro ciclo de videoconferencias con motivo del 30º aniversario de la fundación de nuestra Cámara. Antes de iniciar, solicitamos atentamente que a partir de este momento programen sus computadoras en modo silencio con el objetivo de poder escuchar de mejor manera a nuestro expositor. Por su colaboración, muchas gracias. Históricamente, la Marina Mercante ha servido como un canal de crecimiento económico para México, además de ser una actividad que genera miles de empleos altamente especializados. Por este motivo, me siento complacido y muy orgulloso por ser el moderador de esta gran videoconferencia titulada El pasado y el presente de la Marina Mercante, Perspectivas, misma que será impartida por un gran amigo y actor de nuestro sector, el licenciado Saturnino Hermida Mayoral, a quien le envío un cordial saludo y abrazo, y me voy a permitir compartirles un resumen de su vasta trayectoria profesional. El licenciado Hermida es originario de Veracruz, donde nació el 19 de agosto de 1955. Egresó de la licenciatura en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México. Cuenta con grado de maestría en Ciencias de la Administración de Empresas Navieras y Portuarias, otorgado por el FIDENA. Ha tomado diversos cursos de actualización y especialización en el área de la administración pública y de capacitación en las áreas de personal ejecutivo y directivo, así como de planeación estratégica en el sector público. También es importante mencionar que en el ámbito docente, de 1987 a 1994, fue catedrático en la Universidad Autónoma del Estado de México, en la que impartió la materia Legislación y Organización del Transporte. Su experiencia laboral en el sector público es de 39 años de servicio en el sector de comunicaciones y transportes, donde se desempeñó como inspector de vías generales de comunicación, analista jurídico y ejecutivo de supervisión. También como jefe de departamento jurídico, asesor jurídico en materia de transporte, director de área y director general de Marina Mercante. Durante su trabajo en el sector público participó en la elaboración de diversas reformas a cuerpos normativos como la Ley de Vías Generales de Comunicación, la Ley de Navegación y Comercio Marítimos, la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y la Ley Federal de Derechos, así como los procesos de creación de reglamentos en materia de seguro del viajero, autotransporte, navegación marítima, formación y capacitación del personal naval mercante, inspección naval de seguridad, turismo náutico, en el vigente reglamento de la Ley de Navegación y Comercio Marítimos, al igual que en la elaboración del reglamento del Centro Unificado para la Protección Marítima y Portuaria y del Manual de Operación del CUMAR. De igual forma, participó en el Comité Consultivo Nacional de Normalización de Transporte Marítimo, donde se elaboran las normas oficiales mexicanas para este sector del transporte. Como representante de la Autoridad Marítima Mexicana, participó en diversos talleres regionales sobre aspectos jurídicos, auspiciados por la Red de Cooperación Regional de Autoridades Marítimas, la ROCRAM. Finalmente, en la Dirección General de Marina Mercante, donde llegó en el año de 1997, desempeñó varios cargos, entre ellos el de director de registro y programas, director general adjunto de protección y seguridad marítima, director general adjunto de desarrollo de la industria marítima y desde luego el de director general de Marina Mercante. Pues bien, con esto cedo la palabra al licenciado Saturnino Hermida, Nino, quien nos compartirá su excelente exposición. Helio, gracias. Me da gusto volver a estar en un sector que la verdad le tomó uno mucho cariño por el tiempo que estuvo uno ejerciendo decisiones que nos correspondían como autoridad o ya fuera de él, pero con el mismo interés de buscar aportar con las ideas que queremos presentar el día de hoy, un panorama que permita que se observe de manera diferente lo que es el transporte marítimo, en donde por lo que se quiera, y lo comentábamos en alguna ocasión, quizá por razones presupuestales,
lo que ha prevalecido es precisamente el impulso más al sector portuario que al sector marítimo. Pero es tan importante uno como el otro porque son un binomio indisoluble, el barco y el puerto, y debemos de alguna manera tener en cuenta qué es lo que se requiere, así como se ha proyectado todo lo que hay para los puertos, también se requieren entonces medidas para que el transporte marítimo se convierta en ese potenciador de la economía de nuestro país y evidentemente con presencia, ojalá y se pueda, a nivel internacional. Queremos hablar de situaciones que todos quizá ya en su mayoría conozcan como integrantes del sector de comunicaciones y transportes, pero hacer un recuento que nos permita contrastar precisamente qué había, qué hay y qué podríamos esperar, ¿no? México normalmente, nuestro país ha estado abierto generalmente en la navegación de altura. Nuestro país es pacifista en ese sentido y no ha habido realmente nunca una intención de cerrar los puertos mexicanos y así se ha llevado a cabo la política de nuestro país, en donde siempre se ha buscado cómo impulsar, cómo crecer, cómo lograr que se logre cómo lograr un mejor transporte marítimo de cabotaje, es precisamente lo que se refleja en las leyes. Así encontramos cuando menos dos antecedentes en cabotaje que trataron de impulsarlo en 1929 y en 1930, que es una, la ley sobre disposiciones especiales para el servicio de cabotaje interior del puerto y fluvial. Esta fue en febrero de 1929. Y otra ley que se denominó Ley de Subvenciones a la Marina Mercante Nacional, de 11 de diciembre de 1930. Hay que entender el contexto que había en aquel tiempo. Nuestro país hacía poco que había salido del periodo de la Revolución Mexicana, que si bien abarcó de 1910 a 1917, en realidad por los problemas que hubo de la ambición de tener el poder, vino a tener una quietud relativa a partir de 1924. En el tiempo en que ocurren estas leyes, todavía se vivía el periodo conocido como el maximato de don Plutarco Elías Calles. Nuestra Constitución se había emitido en el año de 1917, no tenía mucho tampoco, si hacemos un poquito de recuento de la historia, que había terminado en 1918 la Primera Guerra Mundial, entonces era todo ese efecto, las ideologías prevalecientes eran las del capitalismo o liberalismo, el comunismo, el fascismo, que también se manejaba por aquel tiempo, y en general los países manejaban un profundo sentido nacionalista, ¿no? Este es el ambiente en el que se dieron estas primeras leyes. En 1940 se da la Ley de Vías Generales de Comunicación, ya bajo un ambiente en el que ya se tenía enfrente la Segunda Guerra Mundial. Nuestro país también tenía problemas económicos, como muchos, y digamos que esos fueron los momentos puntuales en los que la legislación reflejó la política del Estado mexicano para buscar impulsar el desarrollo del transporte marítimo y evidentemente de los puertos. Pero nos referimos en este caso al transporte marítimo, ¿no? El antecedente donde encontramos ya una actuación más decidida, más acendrada, más reconocida internacionalmente, no solo ya en el caso de nuestro país, para impulsar el desarrollo del transporte en el mundo, fue cuando se generan las famosas reservas de carga. Ya estamos hablando de los tiempos de los años 70, de los años 80, ¿no? Y seguimos con la misma influencia de los sistemas políticos del liberalismo y comunismo y los estados nacionalistas, y una etapa que se conoce como la Guerra Fría entre Estados Unidos y la entonces Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas, ¿no? La URSS. Bajo ese ambiente hay que ver qué pasaba en el mundo, y se crean entonces para el transporte marítimo medidas que los impulsaran o que impulsaran en cada país, siempre y cuando se tratara del transporte marítimo que sirviera al comercio exterior de su país.
y que fuera realizado por navieras que prestaban los servicios regulares, no servicios Trump de transporte internacional de carga en rutas determinadas y tenían que celebrar un acuerdo con fletes uniformes o comunes. A este grupo de empresas que llegaban a conciliar o a acordar sobre cómo llevar a cabo esta actividad y que celebraran acuerdos se les denominaba conferencia marítima, regulaban a través del Código de Conducta de las Conferencias Marítimas de la UNTAC de 6 de abril de 1974. Bajo ese esquema, mundialmente se aceptaba por los navieros, y así se acordaban en los famosos acuerdos, que en buques de línea regular la carga estaba repartida en proporción de 40% para los buques del país exportador, este es donde se generaba la carga, 40% para los del país importador, que era el destino de la carga, y se acordaba que 20% quedaba libre para contratarlo con países de terceras banderas. Bajo este esquema, en nuestro país se dio también la actividad para poder llevar a cabo el transporte marítimo sujeto a estas proporciones. Los fletes en aquel tiempo se registraban, de registro, regía ya en 1900, a partir de 1963 la Ley de Navegación y Comercio Marítimos, que precisamente preveía la necesidad de que se registraran para llevar un control. Y en cuestiones de competencia se escuchaba al Instituto Mexicano de Comercio Exterior en aquel tiempo. Ya la autoridad, a partir de 1900, se dice 76, pero en realidad ya pasó en 77 a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Antes la ejercía la Secretaría de Marina. En los primeros años, perdón que me regresé un poco, lo tenía la Secretaría de Comunicaciones, después pasó a la Secretaría de Marina, después vuelve a pasar a Comunicaciones y Transportes, con la reforma que se propone en el sexenio del entonces presidente José López Portillo, ¿no? El servicio de transporte marítimo bajo este esquema legal se prestaba a través de autorización, una autorización que se daba a través de la Secretaría de Marina, y para las sociedades mercantiles tenían que ser mayoritariamente mexicanos, al igual que los gerentes y directivos, para que pudieran llegar a matricular embarcaciones, e incluso para el caso de matrícula de buques extranjeros que llegaran a atender. Bajo este esquema, en México se impulsó y se expidió el 8 de enero de 1981 la Ley para el Desarrollo de la Marina Mercante Mexicana. Esta ley para el desarrollo retomó o incorporó lo relativo a las reservas de carga para buques de matrícula mexicana y reservó las cargas de importación o exportación propiedad de entidades gubernamentales o paraestatales, así como las cargas de importación o exportación comercializadas con financiamiento del Estado. Otra medida de fomento que se impulsó en ese momento a través de este marco legal consistió en que los buques que estaban favorecidos con la reserva de carga tenían que llevar a cabo sus reparaciones en astilleros y talleres del país. Y entonces se instrumentaron igualmente programas y planes gubernamentales que favorecieron la construcción naval en México. Se impulsó también el crecimiento de los astilleros. En octubre de 1981, el Ejecutivo publicó el reglamento de la ley a los capítulos 3º, 4º y 5º, que se referían precisamente a la reserva de carga. Se creó la Comisión Nacional de Marina Mercante, en aquel tiempo como órgano consultivo de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Y esta comisión posteriormente se convirtió en la Comisión Nacional de Marina Mercante y Fletes Marítimos, y se amplió su competencia ya no solo para la opinión sobre las reservas de carga, sino también en lo relativo a la aplicación del Código de Conducta de Conferencias Marítimas. Esta Comisión Nacional de Marina Mercante y Fletes Marítimos igualmente tuvo a su cargo estudiar, asesorar y coadyuvar a la coordinación y formulación de políticas y programas que fomenten el desarrollo de la Marina Mercante Mexicana, así como estudiar las prácticas de las empresas beneficiadas. En el año del 85 se realizaron modificaciones a la ley
con el propósito todavía de apoyar más el crecimiento del transporte marítimo en nuestro país, y se instrumentó, se creó el Padrón de Abanderamiento Mexicano en su artículo 4, que fue reformado. Esta reforma, esta acción, esta política, ameritó que también se publicara el reglamento de este Padrón de Abanderamiento Mexicano, a través del cual las empresas navieras mexicanas que tuvieran un buque o buques de bandera extranjera en su legítima posesión, bajo cualquier contrato financiero, con opción de compra, que estuvieran inscritos en el padrón, se tenían que acreditar eso, podían ser tratados como nacionales y recibir los beneficios de la ley en cuanto a las reservas de carga. En este contexto, evidentemente, se favorece que las empresas mexicanas tuvieran apoyo, pudieran invertir, crecieran, y la flota mercante se vio significativamente aumentada. De ahí que inclusive, y muchos lo refieren, en aquel tiempo no era difícil encontrar trabajo en empresas navieras mexicanas, los marinos mercantes, porque había suficiencia, había bastante demanda en aquel tiempo. Incluso ustedes recordarán, muchos recordarán que el gobierno participó en el sector como empresario a través de los servicios de transbordadores, que se conocía como CETRA, ¿no? El servicio de transbordadores. El gobierno tuvo a su cargo ese tipo de servicios, que eran los que se prestaban hacia la península de Baja California y hoy se me fue, hacia la zona del Caribe, ¿no? Donde también operaban barcos. En Ciudad del Carmen también tuvieron operación con CETRA. El panorama económico mundial aún estaba basado en economías cerradas, prevalecía el proteccionismo, eso permitía este tipo de acciones, no había ninguna, digamos, regulación diferente a lo que pasaba en el mundo. Nuestro país actuaba como cualquiera de los otros, y la navegación de cabotaje se reservaba desde ese tiempo exclusivamente a las embarcaciones mexicanas, y como señalaba, para prestar servicios de transporte marítimo se requería la autorización correspondiente. Pero poco a poco empieza a cambiar el panorama a nivel mundial. En 1986, nuestro país se incorporó al Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercios, conocido como GATT, que es el antecedente inmediato de la Organización Mundial de Comercio. Y nuestra economía entonces inició su proceso de apertura económica. Este proceso ya nos lleva a los 90, ya bajo un esquema comercial diferente a nivel mundial, y en México se inician las negociaciones en 1991 para lo que fue el Tratado de Libre Comercio, que se firma en 1992 y que tiene vigencia a partir de enero de 1994. Esto llevó ya a un cambio en la legislación en general, no tan solo para la visión que se tenía del Estado mexicano en cuanto a cómo impulsar a las empresas mexicanas, sino en cuanto a cambiar de rumbo para incorporarnos a las cuestiones de competencia globalizada. Evidentemente, con la nueva legislación que surge a partir de este periodo, en los 90, en 1994, bueno, en 1993 se publica la Ley de Puertos, que ya establece un esquema diferente para el manejo de los puertos. Ya no están las superintendencias portuarias y entran las administraciones portuarias integrales que ahora conocemos. Y en materia de navegación se publica, de transporte marítimo, se publica la Ley de Navegación en 1994, que igualmente reserva a los mexicanos, a las navieras y a los buques mercantes mexicanos, la exclusividad, la reserva para el transporte marítimo de cabotaje e interior. Evidentemente, con esta ley de 1994, se desaparece ya la ley para el desarrollo de la Marina Mercante Mexicana, se acaban todos esos esquemas de las reservas de carga y se decide entrar de lleno al mundo de la competencia a nivel mundial, ¿no? La flota mercante se tuvo que empezar a adaptar a ello, tenía un gran crecimiento, como decía, y tenía presencia incluso a nivel internacional.
Si bien se reservó la navegación de cabotaje e interior para los navieros mexicanos y las empresas mexicanas, en la ley de 1994 ya se introduce el concepto de que si no hay embarcación mexicana disponible en condiciones técnicas y de precio, decía en aquel tiempo, se otorgaran permisos temporales de navegación o permisos de navegación que realmente no tenían una temporalidad, es decir, eran permisos que podían continuar por largo tiempo sin que hubiera un límite como el que conocemos actualmente y que tocaremos en un momento, ¿no? El nuevo panorama ya se basaba en la libre competencia, se creó un nuevo marco legal nacional que, entre otras instituciones, le dan origen o le dan sustento a organismos que ahora conocemos y que no son muy comunes, como la Comisión Nacional de Competencia, ahora económica, al igual que la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria, que en sus inicios era la unidad de desregulación económica de la Secretaría de Economía, y con la cual en este periodo de los 90 se llevó a cabo una labor en el sector, no tan solo en el marítimo portuario, sino en general en todo el gobierno, para que se hiciera una identificación de todos los trámites que se llevaban a cabo, de todos los plazos, de requisitos, porque era común en aquel tiempo que los trámites tardaran de manera indefinida, que se pidieran requisitos que no estaban previstos ni en ley ni en reglamento, sino que eran a la apreciación del funcionario en curso. Y entonces todo ese tipo de acciones que se estimó afectaban la agilidad para la atención de los usuarios de los servicios del gobierno, como son en este caso los navieros, pudieran ser identificados de manera clara y directa y establecer límites a las decisiones. Pasaron a ser prácticamente este tipo de trámites actos regulados en los cuales, o reglados, en los cuales se especifican tiempos, se especifica la manera de acreditar personalidad, se introducen precisamente claridad en los tiempos de respuesta y se limita a requerimientos que estén basados por disposiciones de ley o reglamento. Se crean al interior, por ejemplo, que a nosotros nos tocó vivir en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, la necesidad de crear criterios a efecto de que ya no quedara simplemente a la determinación en ese tiempo de la Dirección General de Marina Mercante, porque había un traslado de asuntos hacia la Unidad de Asuntos Jurídicos y había que esperar la respuesta, entonces el trámite se hacía muy extenso, o en materia de inspección, las inspecciones se tardaban muchísimo. Entonces se fueron fijando tiempos. Pienso que esa labor es benéfica, ayudó mucho al sector empresarial para poder de alguna manera tener claridad en su trato con la autoridad y llevar a cabo trámites de manera ágil e inmediata. Evidentemente, en educación náutica todavía había, como decía hace un momento, la posibilidad de que los egresados de las escuelas náuticas encontraban fácilmente acomodo aún en buques de bandera mexicana. La educación siempre se buscó que se mantuviera en altos estándares. Para todos es conocido que los marinos mercantes mexicanos son apreciados en el exterior y son muy valorados en cuanto a sus conocimientos y preparación. Los convenios internacionales se multiplicaron, las obligaciones internacionales, no tan solo porque nuestro país tomara la decisión de inscribirse a determinados convenios, sino porque la tecnología que ya empezó a aplicarse al transporte marítimo generó mayores condiciones de necesidad de seguridad, no tan solo en el ámbito de la operación del barco, sino en los sistemas de gestión mismos, ¿no? En fin, ese digamos que es lo que se vivió, lo que se tuvo y es lo que nos lleva al presente, que es parte de lo que a mí también me interesa ahorita abordar. Es importante tener en cuenta que nuestro país tiene relevancia en el entorno internacional. Nuestro país, de acuerdo a cifras de la Organización Mundial de Comercio,
en materia de exportación e importación, en ambos, como exportador e importador, se encuentra en el lugar número 12. Es un país que tiene un comercio muy dinámico. Precisamente el transporte marítimo es muy utilizado por la industria petrolera, digo, eso indudable, por la producción de energía eléctrica, en el turismo, en la industria automotriz, en la minería y en la producción de acero. Eh, También se requiere contar con infraestructura portuaria del transporte por barcos en áreas esenciales, en las materias de alimentación, como los productos perecederos, la pesca o la importación de granos. México tiene una gran cantidad de carga, genera una gran cantidad de carga y maneja una cantidad de carga grande en su consumo también. El último dato que tenemos es que en 2019 fueron 302.931.000 toneladas las que se manejaron, a pesar de que hay un descenso en relación a la carga de 2018. No sé cómo, todavía no tengo cifras de 2020, pero ese dinamismo difícilmente se va a caer tanto, ¿no? El transporte marítimo, a pesar de los efectos de la pandemia que en este momento está afectando, se mantiene como un factor fundamental que ayuda a la economía mexicana a mantenerse dinámica, porque no suspende del todo, si bien se establecen ya protocolos muy señalados para el control y permanencia de los barcos en nuestros puertos. Como decía, el cabotaje está reservado a navieras mexicanas y barcos mexicanos. Y eso precisamente nos lleva a identificar qué pasa en el mundo, en este caso del cabotaje, ¿no? El cabotaje no es que sea extraño nada más y que nuestro país se haya quedado anclado en una situación del pasado. Resulta que el cabotaje es una actividad que la mayoría de los países reserva para sus nacionales. Existe un reporte que precisamente auspició la ITF y llevaron a cabo un análisis de leyes de cabotaje en el mundo y se encontró que en 91 países que representan el 80% de los estados marítimos costeros que forman parte de la Organización de las Naciones Unidas, sus leyes de cabotaje son restrictivas a la actividad de extranjeros en su comercio costero nacional, es decir, esta tendencia se mantiene. Y dentro de los objetivos políticos que impulsan a que cada país decida reservar su cabotaje, están la seguridad nacional, promover competencias razonables, desarrollar la capacidad humana, transferir conocimiento marítimo y tecnología a los nacionales, crear trabajo para los nacionales, incrementar los barcos en el registro nacional, promover la propiedad de barcos, construcción y servicios de suministro, mejorar la protección del medio marino, estimular la transportación por mar e incluso proporcionar servicios públicos. Indistintamente se pueden manejar uno o dos o varios de estas razones, estos objetivos que llevan a que el cabotaje quede reservado a los nacionales de cada país. Y como decía México, si bien se encuentra en la dinámica del comercio internacional y la competencia y ha celebrado tratados de libre comercio no tan solo con Estados Unidos, sino con otros países, el transporte marítimo de cabotaje nunca ha formado parte de estos tratados comerciales en cuestión de servicios, a pesar de que se lo han pedido y se lo han planteado. Nuestro país se ha mantenido firme en no incorporar el cabotaje en este tipo de beneficios, de tratados. Esto, y ausencia de beneficios, creo que nos debe llevar a que consideremos que los servicios de transporte marítimo los veamos, mencionaba lo de la carga, menciono lo de la reserva, se conviertan y constituyan un eslabón esencial para la cadena de suministro, no tan solo internacional, sino también deben serlo para nuestro país. Y en ese sentido, en el presente actual debemos valorar cuál es la mejor medida en el cabotaje basados en esta reserva que se tiene para los mexicanos. Carga hay, puertos existen, la actividad es dinámica,
Entonces, se requiere ahí un análisis de qué nos falta en este caso, ¿no? En educación náutica, lo que puedo comentar es nuestros marinos mercantes mexicanos ante la situación que prevalece a nivel mundial, se han mantenido en una dinámica de educación muy constante, muy actualizada, más sin embargo, los avances tecnológicos que no necesariamente esperan que existan leyes para existir, son muy avanzados. Ya se está platicando de la navegación autónoma y no tan solo se está platicando, ya hay ensayos respecto a la navegación autónoma. Veía yo que el vicepresidente de Rolls-Royce precisamente es la empresa que está llevando a cabo ya proyectos y trabajos tendientes precisamente a que prospere la navegación autónoma, lo que significaría también desde el punto de vista laboral, la disminución de empleos, la ausencia de tripulación en la mayoría de ellos y se manejarían a través de control. Entonces, son de las tendencias que hay que ir viendo, ¿no? Por eso paso al caso de las perspectivas que nosotros vemos o que analizamos, que se presentan, y vemos que a nivel global, uno de los puntos, hablaba de esto para la educación náutica, pero ya en general, los problemas ambientales son los que en este momento están precisamente generando muchos cambios por cuestión de la contaminación atmosférica y el cambio climático. Ahí tenemos en cartera lo del anexo 6 de Marpol. El sector de hidrocarburos está muy movido en cuanto a costo y calidad. Las tensiones comerciales que existen entre Estados Unidos y China, que también afectan la posibilidad del comercio libre. De hecho, China ha llevado a cabo mucha negociación con los países de Sudamérica. Tiene un proyecto de programa o ruta de la seda, algo así, ahorita se me escapó el nombre, o de la ruta y la seda, y está buscando presencia en muchos países y esto también puede representar un nicho de oportunidad para México en el transporte marítimo. También los cambios que ahora se observan en la globalización. Hablaba yo hace un momento de cómo estábamos en el liberalismo o cómo estamos en el liberalismo, el capitalismo todavía se vive, que provoca la globalización, pero vemos que empieza a resurgir nuevamente el nacionalismo. Un ejemplo lo es precisamente la elección en Estados Unidos del presidente Trump, que busca de alguna manera el muro y limitar a los extranjeros y que no exista ya la injerencia del comercio mayoritariamente de empresas extranjeras en su país y buscar recuperar bajo su lema de que hagamos grande América otra vez, ¿no? Y así lo vemos también en el caso de Inglaterra, que decidió salirse de la Unión Europea y regresa al nacionalismo también a través del famoso Brexit. Vemos el crecimiento de China y de otras economías emergentes como Brasil, las famosas BRIC, ¿no? Brasil, Rusia, India, China misma. Y vemos también una tendencia con motivo de la misma especialización en la tecnología que afecta, como decía hace un momento, a la fuerza de trabajo. Este es un reto que los profesionales actuales debemos tener en cuenta porque mencionaba que la tecnología no espera ser regulada. De hecho, cuando Internet surge sin que existiera una ley que determinara cómo usarla o de qué forma usarla. Los teléfonos inteligentes, actualmente, si ustedes están en Google, les identifican todos los sitios a los que han ido, todas las personas con las que han platicado. Hay un gran avance en la tecnología que está modificando nuestra forma incluso de trabajar con motivo de la pandemia. En este caso que estamos viviendo, nos damos cuenta, por ejemplo, del gran uso que estamos haciendo ya de las tecnologías de la información y la comunicación, como es este caso de la videoconferencia. Hacia allá caminando uno, y hacia allá yo creo tanto Es personal es de trabajo de como las organizaciones
deben de alguna manera tomar en cuenta para ver de qué forma se van a diseñar los nuevos esquemas de organización probablemente, ya no en la forma tradicional que estábamos acostumbrados. La pandemia lo ha acentuado y nos damos cuenta que hay muchas cosas que podrían no requerir hacerse y de todas formas la actividad seguir funcionando. A nivel mundial, consultaba yo el denominado Global Maritime Issues Monitor de 2019 y igualmente identifican los principales retos que se enfrentan para el transporte marítimo a nivel mundial, la nueva regulación medioambiental, la tensión geopolítica que siempre se da entre los países, los ataques cibernéticos y robos de datos. Conforme hay más tecnología en el uso de la operación, sea de cualquier actividad, pues más se pueden presentar los ataques cibernéticos y los robos de datos. También el denominado Big Data, que es la posibilidad de explotar comercialmente una gran cantidad de datos para crear nuevos servicios comerciales. El desarrollo de la inteligencia artificial, que ha permitido que avancen muchos proyectos. Hablamos ahora incluso de los edificios inteligentes, que antes ni se imaginaba uno, ¿no? También esto va a generar cambios en los patrones de comercio, las demandas sociales que encontramos para la sustentabilidad cada vez más, el incremento de precios de combustibles, la descarbonización del transporte marítimo, donde encontramos que la UNTAC en el informe de transporte marítimo 2019 señala que el sector se ve cada vez más orientado hacia la descarbonización, por lo que también han comenzado a surgir sistemas voluntarios de evaluación ambiental naval, como el índice de clasificación de buques limpios, el grupo de trabajo por un transporte limpio Clean Cargo, el índice ambiental de navegación, el certificado verde y el plan de gestión de la eficiencia energética del buque. Y como esas varias más, la fuerza de trabajo, falta de habilidades, el terrorismo que siempre se presenta, el acceso insuficiente al financiamiento que afecta a muchas empresas. En fin, ese es el panorama, digamos, que tenemos, la perspectiva de lo que enfrenta el transporte marítimo a nivel mundial y que como parte de la globalización también debemos tener en cuenta en las actividades comerciales de nuestro país, en el transporte marítimo, considerarlas, ¿no? Entonces, una perspectiva de las que yo considero debemos tener en cuenta en este panorama es que las empresas requieren una presencia más activa para influir en las políticas públicas, así como en aquel tiempo se lograron tener leyes que favorecieran al transporte marítimo. Hoy se requiere, y que era más que nada por las condiciones de la propia autoridad, muchas veces quizá ni por las propias empresas, hoy cambia y las empresas tienen la gran posibilidad de influir en políticas públicas, participar en el diseño de acciones que se puedan llevar a cabo y como empresas demostrar el impacto benéfico que están generando en la economía nacional y que amerita que se les tenga en cuenta, ¿no? A los puertos, como siempre, se les va a exigir ganar en eficiencia y reducir costos. Y al transporte marítimo brindar beneficios económicos y sociales como un mínimo de perjuicios para el medio ambiente. En el programa sectorial de comunicaciones y transportes es precisamente en el 2020-2024 donde encontramos qué es lo que está, cuál es la visión del gobierno para el transporte marítimo. Y en general se habla de una visión moderna, incluyente, con sentido humanista y social, pero dice a partir de nuestras propias circunstancias, con nuestra propia agenda, y no con las recetas de la globalidad que nos imponen organismos internacionales. Hay que tener en cuenta ese tipo de proyecciones que ya el gobierno está dando a conocer, porque está comprometiendo un programa nacional de puertos y marina mercante y anuncia un nuevo esquema de desarrollo, es decir, se tiene que buscar que encuadre en esto, un nuevo esquema de desarrollo regional, los sistemas intermodales portuario-costeros, basados en la conjunción de las regiones costeras, con una vocación y características portuarias similares, su relación puerto-ciudad, las relaciones comerciales con otros puertos de la misma región, un diagnóstico de la infraestructura disponible y la conectividad intermodal,
y su relación con el medio ambiente. En este programa sectorial de comunicaciones y transportes, nosotros identificamos como puntos importantes que se deben tener en cuenta para las nuevas políticas que se quieran establecer en el ámbito del sector del transporte marítimo, los puntos o las estrategias prioritarias 4.6 y 4.7. La 4.6 que se refiere a desarrollar a la Marina Mercante Nacional mediante nuevas rutas comerciales y participación de embarcaciones con bandera mexicana en los tráficos de altura, cabotaje y corta distancia para incrementar el movimiento de carga, el crecimiento económico y mejorar la calidad de vida de la población. Y el 4.7 su prioridad en reactivar la industria de la construcción naval y modernizar Fidena para generar empleos fijos y economías de escala especializadas en las regiones costeras y atender las necesidades educativas marítimo-portuarias. En esta estrategia portuaria 4.6, de los puntos que se están proponiendo como acciones necesarias, está promover la creación de una nueva ley para el desarrollo de la marina mercante en la industria naval. Habría que trabajar en el contenido de este documento. El otro son 10 puntos. El otro es incrementar el número de embarcaciones con bandera mexicana para el comercio de mercancías, contar con nuevas rutas de cabotaje y transporte marítimo de corta distancia como un complemento al transporte terrestre, aumentar la participación de las embarcaciones de bandera mexicana en el movimiento de carga comercial en cabotaje sin hidrocarburos, no en el sector de hidrocarburos. Instrumentar un esquema de tarifas preferenciales para el tráfico de cabotaje en los puertos con API, a fin de incrementar la carga movilizada en este tráfico. Fortalecer el transporte marítimo de corta distancia en los dos litorales. Facilitar la integración de las redes de transporte marítimo de cabotaje y de corta distancia. Constituir y dar seguimiento a los acuerdos de la Comisión Interinstitucional del Transporte Marítimo de Corta Distancia, que me imagino que está en la SCT, esta no la tengo muy identificada. Explotar los corredores intermodales de cabotaje y rutas de navegación de corta distancia en mercados nicho. Estos son los puntos relevantes que maneja la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para impulsar el transporte marítimo. Esta sería la labor que nosotros vemos como necesaria en el acercamiento que se tenga con la autoridad para que puntualmente lo que visualizan las empresas navieras mexicanas puedan incorporarse y dar el resultado que se merecen con un transporte marítimo que se ha mantenido reservado a los mexicanos desde hace mucho tiempo. En la estrategia 4.7, que es reactivar la industria de la construcción naval y modernizar Fidena, las acciones son 6. Diseñar un esquema de financiamiento público-privado para adquirir, modernizar o construir embarcaciones en astilleros nacionales. Establecer un mecanismo que integre el criterio de contenido nacional en la producción y reparación de la industria de la construcción naval. Incrementar la construcción, reparación y modernización de embarcaciones en astilleros mexicanos. Crear la Universidad Marítima y Portuaria de México, en coordinación con las dependencias que cuentan con facultades en la materia. Incrementar la oferta educativa, la investigación y el desarrollo de alto nivel, y contar con un buque escuela para las escuelas náuticas. Digamos que estas son las tareas que convocan al sector empresarial, desde mi punto de vista, a trabajar con la autoridad para incorporar también dentro de las mismas aquellas que el sector del transporte marítimo considere necesarias y que favorezcan ya el crecimiento del cabotaje marítimo mexicano y, de ser posible, la presencia en la navegación de altura, si ello fuera posible en un mundo tan competido donde las empresas que operan navegación de altura se han convertido en corporaciones gigantes que de alguna manera copan a las demás o absorben a las demás, y habría que buscar en qué nichos de alguna manera se pueden incorporar. Pues estos son los puntos de vista que tenemos sobre este tema del pasado, el presente y lo que vemos que podría hacerse en materia de transporte marítimo en nuestro país. Y no sé si pasemos a la sesión de preguntas y respuestas o aún hay tiempo de alguna otra situación.
Quedo atento. Muchas gracias y muchas felicidades, Nino, por tu exposición. Perdón, ahí teníamos un tema técnico con los micrófonos. No hay problema. Estimados participantes, sí, gracias, Nino. Extraordinaria exposición. Y, estimados participantes, les recordamos que la herramienta del chat de este Zoom está habilitado para plasmar sus comentarios, preguntas al respecto. Muchas gracias. Y al parecer tenemos varias felicitaciones, Nino, y preguntas de los participantes. Si te parece bien, te las compartiré una por una, y las que no alcancemos a responder en este momento por cuestiones de tiempo, las estará respondiendo nuestro expositor posteriormente vía correo. Entonces, empezamos con las felicitaciones. Sergio Mendoza, extraordinaria. Hola, Sergio. Extraordinaria exposición, muy interesante tema. Un saludo y mi más amplio agradecimiento. Rubén Benítez, también te felicito, te manda a felicitar. Gracias. Igualmente, nuestro presidente, muchas felicidades al expositor y a nuestro moderador por una gran conferencia. También Juan Pablo Rodríguez. Hola, Juan Pablo. Muchas felicidades, estimado amigo. Como siempre, se aprende de ti. Un fuerte abrazo. También por ahí hay muchas felicitaciones en Nino. También de Guillermo López Blackmore. Felicidades al profesor Hermida por su brillante conferencia. Y pues, si te parece bien, empiezo con las preguntas. Posteriormente, pues, estaremos llegar todas las felicitaciones y demás preguntas, ¿no? Gracias. Gracias, En principio, Claudia Velázquez. Hola, Claudia. Nos pregunta: hola, buen día, felicidades por las exposiciones. Me gustaría saber qué opina Saturnino respecto al reciente pronunciamiento del presidente de que los puertos pasen a manos de la SEMAR y SEDENA. ¿Cómo dejará esto a la Marina Mercante y cuál es el futuro que ves? Sí, bueno, hasta el momento no pasa de ser una declaración, es declaración del presidente, claro está. Pero debemos esperar el instrumento jurídico que delimite y precisamente oriente qué es lo que se otorga, ¿no? Si bien se dice que pasan a cargo, se habló de manera general en la declaración, pasan a cargo de SEDENA y de la Secretaría de Marina, y habla de dos actividades importantísimas para nuestro país, ¿no? Las aduanas y los puertos. Entonces, tanto aduanas como puertos tienen un marco legal definido que determina quiénes son las autoridades, cuáles son sus funciones, qué es lo que tienen que hacer. Ese marco legal no ha sido modificado. Entonces, habría que ver realmente, como digo, qué acto jurídico es el que se va a generar, porque el legislativo no ha dado tampoco ninguna señal en ese sentido. Y quiero pensar que se trata de una decisión a nivel administrativo, a menos que se vaya a mandar algún proyecto de ley, para determinadas funciones. Por eso comento que hay que esperar a efecto de poder identificar ya en la realidad que se les está otorgando, ¿no? Tener el control o estar a cargo de algo nos da siempre la pauta de que se le entrega la actividad completamente, mas sin embargo no hay todavía un acto que nos lleve a esa conclusión. El marco legal sigue vigente, está existente. Para modificarlo no bastaría una determinación de carácter administrativo, sino se requiere modificaciones de carácter legal. Lo que sí podrían celebrarse serían, de alguna manera, acuerdos de colaboración que sí previene la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal,
para que entre distintas dependencias puedan hacerse cargo de manera coordinada de alguna actividad en la que confluyen las competencias de varios, ¿no? Evidentemente, la sustantiva estaría en el caso de Hacienda en aduanas, la sustantiva estaría en la Ley de Navegación, Comercio Marítimos y Puertos, para SCT, y las cuestiones de seguridad nacional y todo este tipo de resguardo de la soberanía que tienen Sedena y tienen Marina tendrían que coordinarse para que puedan introducir sus actividades tanto en aduanas como en puertos y marina mercante. Cabe señalar que en aduanas, Marina ya tiene un convenio de colaboración con ellos y con SCT también ha suscrito en su oportunidad diversos convenios e inclusive como ustedes escucharon, existe un reglamento que se aplica en materia de protección marítima y portuaria, ¿no? Entonces, ese marco legal es el que va a dar pauta para saber realmente qué es lo que va a producirse con motivo de la declaración que se hizo y tenemos que esperar a que se produzca este acto. En el momento que se produzca, pues en ese momento será objeto de análisis porque los particulares, en este caso las empresas, se guían por lo que señala la ley. Tienen que actuar conforme a lo que la ley les está mandatando. Si la ley en este momento les está señalando que su actuar debe ser ante la Secretaría de Comunicaciones y Transporte o ante aduanas, en su caso, tienen que seguirlo haciendo. Eso es por ley. Eso se tiene que cumplir, ¿no? Entonces, falta, yo creo, poco para conocer cuál va a ser el acto jurídico que va a dar la pauta del alcance que tiene la declaración que se hizo. De acuerdo, muchas gracias, Nino. Pasamos a la siguiente, que es de Enrique González. Buenos días a todos. Felicidades al maestro Hermida por su excepcional carrera. Me gustaría conocer su postura sobre la digitalización de la industria marítima y la nueva oferta de plataformas digitales en este sector, no solamente en los equipos de los barcos, sino especialmente en la gestión de bitácoras, contratos, trámites en capitanías de puerto, entre otros. Sí, bueno, esa es una pregunta que avisora precisamente lo que comentábamos hace un momento, hacia dónde se está moviendo la actividad en general en el mundo. La tecnología compresión está y la otra mano cada encima día de la mano que vamos a... con un dinamismo que impacta en nuestra vida cotidiana. Evidentemente, con mayor razón a las empresas que buscan incrementar su eficiencia, así como en su momento en las fábricas fue todo un suceso cuando se empezaron a mecanizar algunos procesos y se afectó la vida de muchos trabajadores. La tecnología va a tender hacia allá, no porque no se tenga en cuenta que se van a afectar empleos, sino simple y sencillamente porque es el avance de la tecnología. Tanto las empresas como los barcos, como las operaciones comerciales en general, están incorporando la tecnología. Ese es el futuro inmediato. Eso muy difícilmente se va a poder detener porque precisamente uno de los propósitos en el comercio es lograr la eficiencia y los resultados de una manera más rápida. Tener una operación rápida, oportuna, segura, y los medios digitales lo están dando. Comentaba hace un momento, ya se está trabajando en barcos autónomos y esos se manejan a control remoto, esos no es como los drones en cuestión aérea, ¿no? Ya tienen rato en el transporte aéreo y para efectos de usos militares generalmente a usarse aviones autónomos, aviones que no son tripulados. Esto ya está llegando en el transporte marítimo, ya se empiezan a hacer los primeros ensayos y evidentemente en la operación de las empresas, también la incorporación de la tecnología en todo aquello que signifique un proceso, en todo aquello que pueda ser realizado de manera procedimental, con pasos del 1 al 10, al 15, al 20, eso se introduce en un programa, se crea un sistema y se acaba el trabajo de una persona. Un ejemplo muy simple. Antes ustedes llegaban a un estacionamiento y estaba la persona que les cobraba.
Hoy no, hoy llegan y está el boletito, se les da el aparatito, pasan y todo. La tecnología va creando facilitar la vida de las personas y evidentemente en este caso de las empresas, aunque ello represente una afectación sin duda a la fuerza de trabajo en general. O sea, sí es de los puntos importantes que se deben tener en cuenta en el horizonte inmediato de la operación de las empresas y del transporte marítimo. Perfecto, muchas gracias, Nino. Ustedes ven los Tesla, ¿no? Los autos que ya no llevan chofer. Entonces se acabó la profesión de chofer para muchos Ujú. a corto plazo. Bueno, para los que tengan el dinero para comprar ese tipo de vehículos, ¿no? Ok, Por ejemplo. Ujú. muy bien, pasamos a la siguiente. Es de nuestro amigo Raúl Telles Villagra. Hola, Raúl. Y lo que menciona es, estimado Nino, muchas felicidades por tu excelente ponencia, muy interesante e ilustrativa. Y nos hace dos preguntas. La primera de ellas es la siguiente. ¿Qué tenemos que hacer en nuestro país para lograr un importante desarrollo y crecimiento de nuestra marina mercante? Y la siguiente es, ¿cómo podemos lograr que se desarrolle la construcción naval en México? Sí, en cuanto al transporte marítimo, ya muchas veces se ha comentado y lo vimos, ¿no? Apenas en esto que estaba relatando, los apoyos que en su momento se dieron, pero que obedecían a una cuestión, digamos, de conocimiento internacional. Todos lo aceptaban, sí, divide tu carga, sí. Hoy tenemos que hacer un análisis quizá más aterrizado en las necesidades y en lo que requiere el empresario mexicano en nuestro país y que pueda reflejarse en la ley, porque al final el apoyo que pueda dar el gobierno mexicano en políticas públicas incorporadas en ley va a ser precisamente una vez que queden estratificadas en una obligatoriedad. De otra forma, desaparecen de la noche a la mañana. En ese sentido es que yo señalaba o que proponía que en esta ley de fomento o de desarrollo de la marina mercante que se quiere realizar es donde se pueden ir incorporando este tipo de tratos, si no especiales, cuando menos sí fundamentales, para la buena operación y para el desarrollo de las empresas. Esto significa que se tienen que establecer, desde mi punto de vista, metas a alcanzar, metas a lograr, y que la empresa diga, si yo recibo un beneficio tal en X periodo, yo voy a tener proyectando una productividad de tanto que la misma va a beneficiar a la economía nacional. Tiene que haber una proyección en la cual se demuestre que la actividad que me están ayudando a desarrollar tiene un impacto nacional, porque al final a lo que el Estado le importa es que la actividad de sus empresarios no solo satisfaga a la empresa, sino que satisfaga necesidades sociales. Y es hacia allá, hacia donde se tiene que buscar demostrar ello, ¿no? En cuanto a la industria de la construcción naval, yo sí creo que podría, solo que es una acción de largo plazo y a veces los gobiernos solo actúan por el plazo que les da el sexenio, es una industria que podría ser muy provechosa para nuestro país, pero tendría que hacerse un análisis no basado únicamente en lo que aquí se tiene, que va a ser la base, pero sí basado en las experiencias de otros países que han sido exitosos en el desarrollo de su industria naval, como Corea, como Japón, como China misma, que también Ujú. ha logrado posicionar a su industria, a la construcción naval en estándares, pero le ha costado, no ha sido en 6 años, no ha sido en 10 años. A mí me tocó ver la exposición de una constructora china y les llevó un buen tiempo llegar a posicionarse como un astillero naval de prestigio. No es una acción que se agote en 6 años. Y eso lo debemos tener cierto. Se requiere tener la paciencia y convencer a los gobiernos en turno de tener la paciencia de que esa industria a la larga sí produce un beneficio porque los barcos siempre se van a seguir requiriendo y necesitando y además siempre requieren reparaciones y siempre requieren mantenimiento los que lleguen a nuestro país o los que operen en nuestro país. Entonces, sí son cosas que podrían lograrse, pero hay que sentarse con un proyecto bien elaborado
para convencer que amerita que esa necesidad de la industria del transporte y de la construcción aportan a la economía nacional y permite entonces que el gobierno pueda concederles algo, pero bajo un proyecto y, como decía hace un momento, bajo metas que se puedan lograr al respecto en periodos determinados, ¿no? Sí, claro. Ok, muy claro, muchas gracias. Hay muchísimas más preguntas que, como lo comentamos, por cuestiones de tiempo, las vas a estar vaya respondiendo vía correo a los demás participantes. Y me gustaría hacerte una última, Nino, si nos permites, del capitán Riveros. Enhorabuena, estimado Saturnino. En la práctica, ¿cómo podremos desarrollar una mayor certidumbre jurídica al sector naviero y portuario nacional? Sí, es esta situación que comentábamos hace un momento, ¿no? De la declaración no abona, debemos decirlo, a la certidumbre jurídica. La certidumbre jurídica deriva de lo que la ley te dice y del cumplimiento que se haga de la misma, ¿no? En ese sentido, si dentro de las políticas públicas que está previendo la autoridad es el crear una nueva ley para el desarrollo de la marina mercante, habría que pensar no solo en términos de que esa ley se pueda dar, sino que a lo mejor como una medida alternativa puedas incorporar cosas a la actual legislación. La certidumbre jurídica depende de la claridad con que queden definidas las obligaciones que pueda tener el gobierno y las obligaciones que se imponen a los particulares para lograr una meta determinada. Lo demás son los planes políticos que ya dan un seguimiento y que ya establecen precisamente los resultados de esas medidas. Al final, si una medida de ley no da resultado, pues es que no es eficiente. Entonces se tiene que buscar la idea nueva o la innovadora o la que consideremos que sí, pero vuelvo a repetir, se tiene que establecer de alguna forma un seguimiento para ver qué tan productiva lo es. En ese sentido, el que la ley prevea determinadas obligaciones a cargo del Estado y del particular y demás, van dando forma a la certidumbre jurídica que va a tener el empresario cuando decida actuar en consecuencia, invertir, traer barcos, hacer crecer su organización, identificar cargas, planear a largo plazo y no planear para los 6 años, sino planear de que aunque cambiemos, esto va a seguir, ¿no? Que le dé seguridad al empresario, porque al final el que arriesga precisamente el patrimonio, el que pone en juego su credibilidad y su dinero, su patrimonio, vuelvo a repetir, pues es el empresario naviero. Y él es el que abre la oportunidad de empleos y demás. Él es el que tiene que estar atento a qué necesita para poder hacer crecer la empresa y qué medidas se requieren. Y en este sentido, no cerrarse, inclusive comentaba yo, a lo que pasa en otros países. A lo mejor necesitamos revisar qué han hecho bien en otras marinas mercantes y que les han permitido su crecimiento o mantenerlas en un estado más sólido, más competitivo y de mayor crecimiento, ¿no? Perfecto, ¿no? Pues muy claro, Nino. Todas las respuestas las dan muy claras. Nos das un panorama general de pues, todo lo que está sucediendo en nuestro sector y en verdad te lo agradecemos. Y antes de finalizar, cedo la palabra a la contadora Yalina Cisneros García, gerente administrativa de la Camintram, quien tiene preparada una grata sorpresa para ti, Nino. Yalina, te dejo el micrófono. Muchas gracias, licenciado Felio Miravent. Agradecemos al licenciado Saturnino Hermida Mayoral por su gran exposición y compartirnos su experiencia y perspectivas en el sector. Por esta razón nos permitimos otorgarle un reconocimiento de parte del licenciado Alejandro García Bejos, presidente de la Camintram, al haber sido expositor en la ya 8ª conferencia del ciclo de videoconferencias con motivo de los 30 años del origen de nuestro organismo empresarial. Estamos seguros que muy pronto tendremos la oportunidad de reunirnos con usted y entregárselo personalmente. Muchas gracias, Yalina. Muchas gracias. No, y bueno, primero que nada, felicitar a
a la Cámara Mexicana de la Industria del Transporte Marítimo por su aniversario, y felicitar al licenciado Alejandro García Bejos como presidente y al licenciado Armando Rodríguez, buen amigo de muchos años, de muchas batallas, por dar la oportunidad a ambos a que podamos exponer estas ideas que ojalá en algo aporten para la marina mercante de nuestro país, que nosotros todos tenemos la ilusión de que el desarrollo de la misma se dé de manera ya positiva, sólida, y podamos platicar de cosas diferentes que las crisis que de repente la azotan o la asuelan, ¿no? Entonces, yo agradezco mucho la invitación, me da la oportunidad de compartir con ustedes estas ideas y de poder, dentro de lo que tengo, aportar lo que considero puede y debe tenerse en cuenta para este próspero desarrollo que debe tener nuestra marina mercante. Muchas gracias, sinceramente, a todos ustedes y a los amigos que se tomaron la molestia de escucharme en este caso, ¿no? Gracias. Muchas gracias, Nino. Gracias por tus palabras y también agradezco a Yalina por este emotivo reconocimiento que te hacen. Y pues bueno, señores participantes, es momento de terminar esta videoconferencia número 8. Sin antes mencionar que los invitamos a seguir participando en este ciclo de videoconferencias de nuestra Cámara. Les reiteramos nuestra invitación para formar parte de este organismo empresarial, por lo cual dejamos a su disposición en el chat de este Zoom los datos de contacto de la Dirección General, que ahí les va a aparecer en algunos momentos. Y en caso de que estén interesados en conocer los múltiples beneficios de unirse a la Camintram, escríbanos de favor. Muchas gracias y nos vemos el próximo jueves 30 de julio del presente año en la videoconferencia número 9 de nuestra Campa, con la participación del ingeniero Luis Osejo. Muchas gracias a todos por su participación, les agradezco. Y otra vez, muchas felicidades, Nino. En verdad, es muy sano contar con expositores de esta naturaleza y darnos pues, claridad de todo el panorama actual de la marina mercante. Muchas gracias a todos. Gracias, muchas gracias. Hasta luego, desde Lázaro Cárdenas, Michoacán. Hasta luego a todos. Por la invitación, Coatzacoalcos. Felicidades, Saturnino. Gracias, muchas gracias. Felicidades, Saturnino, desde Lázaro Cárdenas. Un abrazo. Muy amable, gracias igualmente. Nino, muchas felicidades. Raúl, eres muy amable. Saludos. Saludos a Saturnino con mucho cariño. Juan Pablo Rodríguez, Armando, muchas gracias por la invitación. Al contrario, Juan Pablo. Gracias. Un abrazo a todos. Saludos, que estén bien. Juan Pablo. Igualmente, muchas gracias. Que estén bien de salud. Felio, felicidades también para ti. Muchas gracias, Luis. Te lo agradezco. Muchas felicidades, licenciado Saturnino. Saludos a todos. Saludos, Ernesto. Que estés muy bien. Ernesto, Luego te gusto llamo. en verte. Ahí estamos, Ernesto. Un abrazo. Saludos a todos. Juan Pablo Vega. Igual. Juan Pablo. Gracias, Juan Pablo. Saturnino, qué gusto. Gracias, el gusto es mío. Gracias. Gracias. Armando, muchas gracias. Saludos. No, al contrario, Luis. Gracias. Saludos. Como siempre. Saludos a todos. Muy buen foro. Muchas gracias. Gracias por las invitaciones. Correcto, ¿no? Aquí nos vemos próximo jueves 30. Saludos. Jueves 30. Jueves 30. Capitán, hasta luego, capitán. Bye, capitán. Bye, Luis. Hasta luego, muchas gracias. Felio, felicidades por tu actuación. Muchas gracias, capitán. Se lo agradezco. Muchas felicidades para Nino y para la Cámara. Muchas gracias, ingeniero. Gracias, ingeniero. Un gusto verlo nuevamente. Gusto de verte, don Rodolfo. Pues bueno, ya parece que terminamos. Dino, gracias, como siempre. No, gracias, mi señor Armando. Gracias, Felio. Gracias por el apoyo. Felio, extraordinaria conducción. Muchas gracias. No, pues gracias a ustedes. En verdad, gracias. Y mil gracias. No, la verdad, como siempre, extraordinario. No, les agradezco. Y les agradezco haber tenido la oportunidad de tocar base nuevamente. Hombre, claro que sí. Cuídense mucho y ahí estamos al pendiente. Ahí te hablo. Nos hablamos, estamos pendientes. Sí, Muchas gracias. claro. Gracias, Nino. Cuídense. Gracias, licenciado Saturnino, por su
Gran conferencia. Gracias, gracias. Hasta luego. Gracias.